Hola a todos, mi nombre es Laura Serna, soy zootecnista con una maestría en Ciencias Agrarias, trabajo en el Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT, específicamente en el área de investigación, de decisión y análisis de políticas DAPA. Ahora, a lo largo de las últimas décadas se ha observado los impactos que ha tenido los cambios del clima sobre los sistemas naturales y humanos en todos los continentes, pero en particular en los países pobres se ha observado mayor vulnerabilidad, y esto es principalmente porque estos países cuentan con menos recursos sociales, tecnológicos y financieros para la adaptación, a pesar de contar como Colombia con grandes riquezas naturales. Es por eso que nosotros queremos hablar hoy de proyectos y actividades relacionadas con cambio climático en la región de la Orinoquía y en Colombia. Para esto nos hemos planteado entonces dos objetivos. El primero, conocer los planes, proyectos, programas y actividades que se han desarrollado en la región de la Orinoquía en materia de cambio climático. Y el segundo, conocer los trabajos desarrollados en Colombia en materia de cambio climático. Pero entonces ustedes se preguntarán cuál es la importancia de conocer estos proyectos, actividades, planes o programas desarrollados en Colombia y específicamente en la región de la Orinoquía sobre cambio climático. Ahora bien, si has visto nuestros videos anteriores, hemos tratado temas como los impactos del cambio climático en los sistemas productivos, económicos y ambientales. Hemos visto las principales causas y sus posibles consecuencias, sus efectos. Hemos visto qué tan vulnerable pueden ser los diferentes sistemas y los riesgos a los que se exponen. Pero cabe resaltar que todos estos estudios han sido basados en proyecciones, lo que sugiere es que esto puede o no ocurrir tal como se espera. Sin embargo, si conocemos, revisamos y entendemos los proyectos que ya están en marcha o que ya finalizaron, esto nos permite abrir un panorama diferente, especialmente si estos son aplicados a tiempo, si los resultados o las experiencias obtenidas las llevamos a cabo en nuestros territorios, ya que esto permite fortalecer al país y a la región de una manera estructural, normativa y administrativa. A la vez que si el país o región está preparado para los efectos del cambio climático, entonces esto conlleva a reducir los riesgos, a evitar desastres naturales, y empezamos entonces a conservar los bienes y servicios que los ecosistemas nos brindan y aumentar la resiliencia de los socioecosistemas. Entonces, el Sistema Nacional de Cambio Climático facilita y fomenta la formulación e implementación de las políticas, planes, programas, metodologías, incentivos y proyectos en materia de cambio climático. Lo que se ha logrado es que se incluya el clima como un determinante para el diseño y la planificación de proyectos de desarrollo. Entonces, Colombia tiene 4 estrategias. Una es el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Tiene la segunda, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo Bajo en Carbono. Tiene ENRED+, que es la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal. Y tiene la Estrategia de Protección Financiera ante Desastres. El éxito de que estas 4 estrategias nacionales depende en gran medida de su implementación en diferentes contextos: municipal, departamental y regional. En estos niveles está la esencia en la que se identifiquen los diferentes instrumentos de planeación y en el que se involucren actores, tanto públicos como privados, de los diferentes sectores de la economía,
y la sociedad civil para obtener resultados contundentes en la gestión del cambio climático. Ahora bien, estas estrategias tienen a su vez unos instrumentos. Entonces, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques cuenta con 3 instrumentos: las acciones de implementación temprana, los mercados de carbono y la evaluación estratégica ambiental y social. La Estrategia Nacional de Desarrollo Bajo en Carbono cuenta con 2 instrumentos: los planes sectoriales de mitigación y las NAMAs. Y la principal estrategia en materia de adaptación es la que incluye el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, el cual se ha contextualizado desde la adaptación basada en ecosistemas y las medidas de adaptación sectorial y territorial. Este plan lo que busca es reducir el riesgo y los impactos socioeconómicos asociados al cambio de la variabilidad climática. En este sentido, entonces, orienta a la formulación de programas y proyectos prioritarios, así como al fortalecimiento de las acciones ya emprendidas, pero que requieren considerar las variables climáticas en su planeación y ejecución, con el propósito de reducir las consecuencias negativas en el largo plazo para las poblaciones, el sector productivo y los ecosistemas, así como identificar y beneficiarse de cambios en el territorio. Entonces, este plan cuenta con 2 instrumentos: el documento orientador del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y con nodos regionales y sectoriales de cambio climático. Ahora, también se configuró en esta materia de la Estrategia de Protección Financiera ante Desastres, y esta lo que contempla es la necesidad de crear un fondo específico que permita reaccionar rápidamente como país ante las situaciones generadas por el cambio climático y particularmente por inundaciones. Los instrumentos de esta estrategia son la Ley 448 de 1998 y la Ley 819 del 2003. Ahora, Colombia también cuenta con la formulación de una política nacional de cambio climático, en la cual el país actualmente la está construyendo. Recientemente envió una primera versión de propuesta y en esta se consideran las principales estrategias que en el ámbito nacional se adelantan sobre este tema, así como los insumos recogidos a través de los talleres nacionales y regionales de trabajos con los sectores y con los territorios. Esta primera versión que se envió está en este momento en estado de revisión. Entonces, ¿qué proyectos vamos a ver hoy aquí? Son proyectos de adaptación al cambio climático desarrollados en la región de la Orinoquía. Tenemos proyectos de mitigación que aportan a la adaptación al cambio climático. Tenemos proyectos de gestión ambiental y desarrollo sostenible que pueden apoyar futuras estrategias de adaptación en la región. Y tenemos proyectos de impacto del cambio climático en Colombia. Entonces, vamos a empezar con los proyectos de adaptación al cambio climático desarrollados en la Orinoquía. Y cabe resaltar que estos proyectos los listamos a continuación porque nos sirvieron de información importante para el desarrollo de la formulación del Plan Integral Regional de Cambio Climático para la Orinoquía. Entonces, bien, tenemos 4 proyectos de adaptación. El primero es el proyecto Orotoy, que se puede observar aquí, está en verde. Tenemos el proyecto Cerro Samaricote, que es el que está en el Casanare. Tenemos el proyecto de sectores productivos, se desarrolló en el Meta. Y tenemos el proyecto de una línea base para la calidad de suelo para monitorear los efectos del cambio climático sobre los sistemas de producción agrícola en el Piedemonte llanero, y es
y contemplan los departamentos del Meta y Casanare. Entonces, bien, empecemos con el proyecto Orotoy, que el título es Adaptación Integral al Cambio Climático, Cuenca Orotoy Meta. Entonces, este río, la cuenca del río Orotoy, recorre los municipios de Acacías, San Carlos de Guaroa, Guamal y Castellana Nueva. Entonces, los responsables de este proyecto fueron el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, y la ejecución de este proyecto fue entre el 2013 y 2016. El objetivo era fortalecer las capacidades de adaptación social y ecológica al cambio climático mediante el uso de información científica para la mejora e implementación de mecanismos participativos de múltiples actores frente a la gobernanza del agua de la cuenca del río Orotoy. Los actores fueron, como ya mencioné, el Instituto de Investigaciones Alexander von Humboldt, también International Development Research Center y Unillanos, Cormacarena, el IDEAM y los usuarios de la cuenca. Como usuarios entiéndanse entonces las juntas de acciones comunales, asociaciones, cuerpos de bomberos, consejos de cuencas y alcaldías de cada uno de los diferentes municipios. El proyecto se basa en 3 componentes para el desarrollo de los objetivos: los estructurales, relacionales y de síntesis. Dentro del primer componente se relacionan 3 ejes para lograr una fase diagnóstica donde se realiza la caracterización de las dinámicas socioecológicas que han moldeado el territorio actual. El segundo componente es la fase prospectiva para la construcción de acuerdos y compromisos entre actores materializados en una estrategia de gobernanza del agua en el marco de adaptación al cambio global. Y el tercer componente es un componente transversal para la gestión integral del conocimiento y educación enfocado hacia actores locales y sectoriales. Ahora, este proyecto plantea 6 objetivos específicos. El primero, identificar y caracterizar las dinámicas sociales, económicas y ecológicas que afectan el estado de la biodiversidad y en particular sus servicios de regulación hídrica en la cuenca del río Orotoy. Segundo, establecer mapas de vulnerabilidad de las comunidades frente al cambio climático y los eventos meteorológicos extremos y determinar las áreas y ecosistemas de la cuenca que son esenciales para la provisión y regulación de agua. Tercero, establecer a nivel de cuenca alternativas viables de adaptación al cambio climático basadas en la gobernanza del agua, que hagan uso del conocimiento científico y que incentiven y fortalezcan las experiencias y organizaciones comunitarias. Un cuarto objetivo es generar la estrategia local y regional para la generación, diseminación y uso de información y conocimiento relacionados con la gestión del agua y la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Formular con la participación de actores locales el Plan Regional Integral de Adaptación al Cambio Climático para la cuenca del río Orotoy y que éste se integre con los marcos políticos administrativos locales y regionales. Y el último es contribuir con el desarrollo de la política pública de cambio climático en Colombia mediante el aporte de los insumos generados en el proyecto, ya que son pioneros en su enfoque integral de adaptación. Ahora, la base metodológica para el desarrollo de este proyecto fue la valoración integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Y este proceso incluye la identificación y análisis de aspectos ambientales, socioculturales y ecológicos que puedan dar indicios sobre posibles intereses comunes y conflictos ambientales entre actores. Entonces, como para contextualizarnos un poco, los servicios ecosistémicos, según el IPCC, son procesos o funciones ecológicas que tienen un valor monetario o no para los individuos o la sociedad en general. Y estos se clasifican en 4. El primero son servicios de apoyo, por ejemplo, el mantenimiento de la productividad o la biodiversidad. El segundo, servicios de aprovisionamiento,
como los alimentos, fibras o pescados. El tercero son servicios de regulación, por ejemplo la regulación del clima o el secuestro de carbono. Y el 4 son servicios culturales, y este es más enfocado como al turismo o al disfrute espiritual o estético. Entonces, los resultados que se obtuvieron en este proyecto fue que se creó la Mesa para la Conservación del Río Orotoy y se comprometió a la comunidad, los sectores y a la institucionalidad a participar de las actividades y los programas de la mesa y los que se derivan principalmente los motores de transformación y pérdida de la biodiversidad, así como los cambios en el uso del suelo y los efectos del cambio climático. También se hicieron talleres con las comunidades, se fortaleció la red de actores, y para esto entonces se hicieron reuniones con los actores de la cuenca en la que participaron alcaldes, corporaciones y ONGs, y entonces se les preguntó cuál era la percepción que tenían los pobladores del territorio. Se les preguntó sobre los recursos naturales y en particular de los servicios ecosistémicos en el área de influencia de la comunidad. Se realizaron además cartografías sociales y diferentes talleres para caracterizar la gobernanza del agua en la cuenca del río Orotoy, y con ellos también en la identificación de las vulnerabilidades, cambio en el paisaje, y esto con el objeto de reactivar el proceso con los actores locales de la cuenca. También se hizo un diplomado de bienestar, territorio y cambio global, construyendo comunidades más fuertes, y también se hizo un cambio de paisaje en distintas temporalidades, así como un suministro de información útil para la actualización de caracterización de sistemas socioecológicos y de la construcción de futuros acuerdos para la resolución de conflictos socioambientales sobre el territorio. Además, se entregaron conocimientos sólidos en temas relacionados con la conservación de la biodiversidad, la gobernanza del agua y las alternativas de adaptación al cambio climático global. Ahora, el proyecto Implementación de estrategias de adaptación al cambio climático a través del manejo de los recursos hídricos y suelo, con productores de la estrella hídrica del Cerro Samaricote y en la cuenca alta y media del río Ariporo y río Guachiría, Casanare. Este proyecto tiene un periodo de ejecución del 2015 al 2018. Para ubicarnos, el Cerro Samaricote se encuentra ubicado en la jurisdicción de los municipios de Paz de Ariporo, Poré y Hato Corozal, y comprende entonces la región del Piedemonte Llanero, de la Cordillera Central y las sabanas inundables. El objetivo general de este proyecto era promover el mantenimiento de la dinámica hidrológica de la estrella hídrica del Cerro Samaricote y las cuencas altas y medias de los ríos Ariporo y Guachiria en el departamento de Casanare. Los actores para este proyecto fue Ecopetrol, Fundación Natura, Fundación Horizonte Verde, Grupo Ecológico Mastranto, Corporinoquia y las juntas de acciones comunales, secretarías de paz de Ariporo, Hato Corozal, Poré, la gobernación de Casanare y el comité de ganaderos y Fedegan Casanare. Algunas otras también participaron instituciones de carácter nacional y otras empresas y gremios con intereses de compensaciones voluntarios y obligatorias. Los objetivos específicos para este proyecto son implementar acciones de adaptación al cambio climático en zonas de piedemonte y de sabana inundable de las cuencas de los ríos Ariporo y Guachiria Casanare, fomentar un manejo sostenible del recurso suelo en la sabana inundable como sistema de soporte biofísico de la ganadería bovina, establecer y mantener corredores de conectividad entre la estrella hídrica del Cerro Samaricote y la cuenca media del río Ariporo como estrategia complementaria para la conservación de la biodiversidad y mantenimiento de los servicios ecosistémicos,
y establecer un portafolio de áreas para compensaciones ambientales obligatorias y o voluntarias que orienten la inversión para la conservación de la biodiversidad. Este cerro nace los principales tributarios de los ríos Ariporo y Guachiría. Los resultados del proyecto fueron entonces 40 productores con manejo sostenible de los recursos hídrico y suelo, un corredor de conectividad ubicado estratégicamente en sitios degradados y o deforestados, cobijando los 40 productores, diversas acciones de adaptación al cambio climático implementadas en 40 predios ganaderos, 40 productores ganaderos participando en el desarrollo de estrategias complementarias de conservación, como son reserva de la sociedad civil, acuerdos de conservación y de producción, entre otros, 80 hectáreas con acciones de restauración activa y o pasiva que den soporte a los procesos de conectividad propuestos y complementen las estrategias de adaptación al cambio climático y manejo de cuencas hídricas y suelos, y un portafolio de sitios potenciales en la región de trabajo para implementar acciones de compensación en la región bajo el nuevo manual para la asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad. Tenemos entonces un tercer proyecto que es la línea base de indicadores de calidad de suelo para monitorear los efectos del cambio climático. Su periodo de ejecución fue del 2009 y ya finalizó. Y como objetivo general se plantearon implementar la línea base de indicadores de calidad del suelo para el monitoreo de los efectos del cambio climático sobre los sistemas productivos agropecuarios en el piedemonte llanero. Los actores de este proyecto fueron la Universidad Nacional de Colombia, Corpo ICA y la Fundación para el Desarrollo de la Altillanura Colombiana, Fundallanura. Los objetivos específicos del proyecto fueron determinar las tendencias y variaciones climáticas existentes que puedan ejercer presión sobre los sistemas productivos del piedemonte, determinar la variabilidad espacial y temporal de los indicadores de calidad del suelo, estado, presión y relacionarlos con los efectos del cambio climático, generar la metodología de monitoreo y evaluación de indicadores de calidad del suelo para evaluar la dinámica del cambio climático y sensibilizar a los actores de la producción agrícola del piedemonte sobre el impacto del cambio climático en sus sistemas productivos. Y para finalizar, en los proyectos de adaptación tenemos el proyecto Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en 4 sectores productivos: arroz, palma de aceite, ganadería e hidrocarburos. Este proyecto se desarrolló en el departamento del Meta y tuvo un periodo de ejecución entre el 2013 y 2014. El objetivo general fue aunar esfuerzos interinstitucionales entre Cormacarena y el World Wildlife para construir una estrategia de trabajo con 4 sectores productivos en la jurisdicción de la corporación para abordar temas de mitigación y adaptación al cambio climático. Los actores de este proyecto fueron Cormacarena y WWF. Para el desarrollo de este proyecto, entonces, lo primero que se realizó fue una aproximación del estado actual de los sectores. De forma subsecuente, se entraron a analizar los impactos potenciales de los cambios y fenómenos hidrometeorológicos sobre los sectores citados. Y finalmente, entonces, se propuso unas estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático, las cuales se clasificaron en el sector agrícola, el sector pecuario y las del sector hidrocarburos. Como resultados, tenemos que, según las proyecciones del IDEAM para el periodo 2070-2100, se van a presentar disminuciones en la precipitación entre un 10 y un 30%. Esto entonces lo que equivale es una disminución del 26% de la precipitación en el área cultivada de arroz. Por lo que, si vemos, el arroz presenta una reducción del rendimiento y un aumento en la esterilidad de la espiguilla. Y esto es debido a que el cultivo va a tener déficit de humedad.
Ahora, en cuanto al cultivo de palma, tenemos que van a haber aumento en las producciones entre un 27.75% y un 74.9% del área cultivada. Se estima que va a haber un aumento en la temperatura entre 1 y 2 grados para el periodo 2011-2040 y de 2 a 3 grados para el 2071-2100, por lo que esta zona va a ser propicia para el cultivo de la palma. Ahora, en cuanto a ganadería, las zonas de pastizales van a ser susceptibles a eventos extremos, lo que van a afectar los animales y la pastura. Si va a haber déficit de la precipitación, como lo mencionamos anteriormente, y aparte de eso va a aumentar la temperatura, entonces estos pastizales van a sufrir de estrés hídrico. Ahora, en cuanto a hidrocarburos, según el aumento de la temperatura y la precipitación, se puede afectar el consumo de energía y el agua necesaria para sus procesos como la refinación, el procesamiento y el almacenamiento y transporte. En cuanto a las estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático propuestas, para el sector agrícola está la gestión del suelo y uso de los nutrientes, está en el cambio del uso del suelo agrícola, la captación y utilización de aguas, cosecha, procesamiento y cadenas de suministros. Para el sector pecuario tenemos prácticas para la mitigación de metano entérico, que en este caso sería manejarle a los animales diferentes dietas en las que se pueda disminuir las emisiones de metano. Prácticas de mitigación en la gestión de estiércol, estímulos de actividades agrosilvopastoriles y prácticas en la mitigación de crianza para el ganado. Ahora bien, vamos a hablar sobre los proyectos de mitigación que aportan a la adaptación al cambio climático. Para el caso de los siguientes 4 proyectos, existen importantes cobeneficios y sinergias entre la mitigación y la adaptación, especialmente en las interacciones entre los sectores del agua, del uso del suelo y de la biodiversidad. Es que hay que resaltar que en muchas ocasiones las acciones de adaptación pueden tener efectos de mitigación y a su vez las acciones de mitigación pueden tener efectos de adaptación. En ambos casos se generan efectos positivos y negativos. Generalmente no son deseados. Un ejemplo de esto está en el sector forestal, donde los proyectos de mitigación tienen el potencial de facilitar la adaptación de los bosques al cambio climático, debido a que reducen la presión humana sobre los bosques, mejorando así la conectividad entre las áreas forestales y conservando la biodiversidad en lugares críticos. Entonces, como lo mencioné, tenemos 4 proyectos para estos. El primero y el más grande es el proyecto Zulu, que es el que está en marrón y corresponde los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Bichada. Luego tenemos el proyecto Red Admin, que está en el Meta. Tenemos también el proyecto Banco 2, que también está en el Meta. Y el proyecto MDL, que se encuentra en Bichada. Entonces vamos a empezar con el Red Admin, o la reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques en el área de manejo especial de la Macarena ANME. Este proyecto tuvo un periodo de ejecución del 2014 al 2015. El objetivo general es aunar esfuerzos institucionales entre Cormacarena, Patrimonio Natural y Parques Nacionales Naturales de Colombia, con el fin de fortalecer el proceso adelantado en torno a las iniciativas de implementación temprana RED en el área de manejo especial de la Macarena, en el marco de la Política Nacional de Cambio Climático y como estrategia de mitigación a nivel departamental. Ahora, los actores implicados en este proyecto fueron Cormacarena, Patrimonio Natural y Parques Nacionales Naturales de Colombia. Entonces sabemos que en la Orinoquía se sitúan algunas de las zonas más afectadas por la deforestación en el país. Y es por esta razón que este proyecto contribuyó
con la generación de las condiciones idóneas para aplicar el mecanismo REDD y así contribuir a la disminución de las tasas de deforestación en el área de manejo especial de la Macarena. En este proyecto hubo además un trabajo conjunto con el Fondo para la Biodiversidad y las Áreas Protegidas, Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Dirección Territorial de Orinoquía y Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena. Además participaron la Asociación Campesina para la Agricultura Orgánica y el Comercio Justo en la cuenca del río Güejar, que la asociación se llama AgroGüejar. Los objetivos específicos de este proyecto fueron generar insumos técnicos necesarios para la finalización del proceso de formulación de iniciativas REDD en el área de manejo especial de la Macarena. Otros objetivos fue generar insumos jurídicos sobre el rol de las instituciones competentes en la implementación de iniciativas REDD, fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias en torno a los procesos de deforestación evitada y cambio climático que permita contar con un esquema de implementación concertado, identificar mecanismos alternativos y o complementarios a REDD para el logro de la reducción de deforestación y analizar el potencial productivo regional y realizar la gestión institucional para el impulso de renglones productivos prioritarios y encadenamiento como opciones alternativas para reducir deforestación. Esta iniciativa se desarrolló inicialmente en el área de influencia de la Asociación AgroGüejar. Esta es una asociación conformada por 15 veredas del municipio de Puerto Rico Meta, en límites del sector Güejar-Cafre y en la zona de recuperación para la producción del Distrito de Manejo Integrado de la Macarena Norte. Este proyecto tuvo una extensión de 43.615 hectáreas. Entonces los municipios de influencia fue La Macarena, Puerto Lleras, Puerto Concordia, Mesetas, Uribe, Vistahermosa, San José de Arama, Puerto Rico y San Vicente del Caguán. Adicionalmente, este proyecto en su implementación se logró contar con el apoyo permanente del SINCHI, de Ecoversa, de IDEAN, del Ministerio de Ambiente y de Desarrollo Sostenible y de las organizaciones campesinas. Aunque el proyecto se configure a partir del enfoque de mitigación al cambio climático a través de las estrategias REDD, principalmente buscando disminuir la tasa de deforestación en la región del área de manejo especial de la Macarena, lo que primero se tenía que hacer era fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias para que una vez ya se tuviera estas capacidades fortalecidas, entonces se pudiera contabilizar las cifras reales de disminuciones de gases de efecto invernadero. Y entonces para esto se tuvo que aumentar la capacidad de adaptación, pero entonces basado en un enfoque comunitario. Los beneficios de la conservación de los bosques a través de la deforestación evitada o de la reforestación con especies nativas se basan primero en ajustes graduales y transformativos de las comunidades y la institucionalidad que los acobija a través del conocimiento de las opciones económicas de la estrategia REDD, de las leyes y de los reglamentos que las regulan y de las políticas y programas nacionales, regionales y locales que sirven como canales de implementación. Ahora vamos a hablar del proyecto Sustainable Land Use, SULU, Planeación Territorial, Producción Sostenible de Biomasa y Conservación, una aproximación práctica a la planificación territorial para mitigación de cambio climático. Esto es una iniciativa liderada por la red WWF con el apoyo del Ministerio de Ambiente alemán y tuvo un periodo de ejecución entre el 2011 y 2014. El objetivo general es contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de pérdida de biodiversidad ocasionadas por cambio en el uso del suelo en relación con producción no sostenible de biomasa.
El proyecto Zulu se desarrolló en la Orinoquía en un área de 17 millones de hectáreas, lo que equivale más o menos al 15.7% del área continental del país. Los actores, entonces, como lo mencioné, el proyecto fue financiado por el Ministerio alemán. Contó con actores gubernamentales como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la UPRA, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Cancillería, el DNP y el Comité Intersectorial de Biocombustibles. También los institutos y centros de investigaciones participaron en el desarrollo del proyecto. Entre ellos estuvo el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el Instituto Alexander von Humboldt. Entre las autoridades ambientales regionales, parques nacionales naturales de Colombia, Cormacarena y Corporinoquía, se contó con algunos gremios como FEDEPARM y la Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia, como Academia y Sociedad Civil Local y Regional, For the Elements, Fundación Omacha, Universidad del Tolima y Calidris. Y entonces, un poco de cómo surge este proyecto es que se ha reconocido que las decisiones que se toman sobre el uso del suelo tienen importantes consecuencias relacionadas con el cambio climático, la biodiversidad y la pobreza. Hay una creciente demanda global de productos agrícolas de todo tipo, y esto lo que impulsa es una conversión de hábitats naturales en áreas destinadas a la producción agrícola. Si este proceso es planificado e implementado adecuadamente, puede proveer ingresos a la comunidad y contribuir a su desarrollo y a la reducción de la pobreza. Sin embargo, si este proceso se lleva a cabo de manera incorrecta, puede dar como resultado un aumento masivo en la emisión de gases de efecto invernadero y pérdida en la biodiversidad y inequidad social. Es por estas razones que el uso del suelo es uno de los temas más relevantes en las discusiones sobre producción y uso de biomasa. Y el reto principal que se enfrenta es lograr una producción ambiental y socialmente sostenible, es decir, una producción que no conlleve la pérdida de la biodiversidad, que genere una reducción en la emisión de gases de efecto invernadero y que minimice los impactos negativos derivados del cambio climático directo e indirecto del uso del suelo. Por todo lo anterior es que la presión sobre la tierra es alta y se hace urgente no solo la identificación de áreas importantes para conservación, sino que además estas áreas incluyan biodiversidad, ecosistemas y también se identifiquen áreas críticas para las comunidades rurales, sino métodos para la conservación a largo plazo. Entonces, teniendo en cuenta que la meta principal es contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero derivado del mismo, también se hace alusión a la conservación de la biodiversidad y al fortalecimiento de la formulación de políticas y a la identificación de determinantes ambientales en la planificación del uso del suelo. Entonces, en este sentido, la planificación articulada entre los sectores productivos y ambientales orienta la atención al desarrollo de la capacidad adaptativa y a la resiliencia dentro de las entidades territoriales departamentales y municipales, aumentando la capacidad de afrontar situaciones adversas y la incertidumbre resultante de procesos de cambio climático a nivel regional. Los resultados de este proyecto se pueden observar en la figura, en donde se proporcionan varios tipos de información que pueden ser aplicables a diferentes instrumentos para la toma de decisiones, por lo cual son muy útiles como insumos técnicos para los ministerios, gobiernos departamentales, las autoridades ambientales regionales y los municipios con el fin de fortalecer la formulación de políticas y la identificación de determinantes ambientales para la planificación del uso del suelo. Para llegar a este mapa consenso, entonces se tuvieron en cuenta diferentes insumos.
Uno fueron los bosques humedales, áreas protegidas y contenido de carbono. Entonces aquí se identificaron áreas de humedales, bosques, que contienen un alto nivel de biodiversidad y de carbono almacenado. Y entonces se calculan los contenidos de carbono para determinar el incremento de las emisiones en caso de que el ecosistema se convierta en producción de biocombustibles. También se tuvo en cuenta la integridad ecológica, que esta es la capacidad de un ecosistema de sostenerse a sí mismo por medio de procesos naturales asociados a la flora y fauna. Los sistemas hídricos, el suelo y la capacidad de recuperarse después de una perturbación es fundamental para la persistencia de los ecosistemas. Esta se clasificó en alta, media y baja y es este mapa. Luego se habló de la singularidad del ecosistema, y estos son ecosistemas de extensión limitada, como los moriches y humedales, con una composición de especies única y es limitada en su distribución. Requieren una representación especial, y estos son como bosques de galería en los llanos y afloramientos rocosos. Este mapa es presencia o ausencia. Y también estuvo la prioridad de conservación biológica. Algunas áreas que contienen composiciones especiales de flora y fauna merecen una estrategia de manejo especial. Estas áreas prioritarias de conservación se identifican por medio de análisis geográficos, visitas al campo y de la opinión de expertos. Ahora bien, este mapa lo que nos dice es que en rojo son áreas con alta biodiversidad y contenidos de carbono que no deberían ser convertidas. Las áreas que aparecen en amarillo son áreas con altos valores de integridad, o sea, áreas que necesitan evaluaciones detalladas sobre su funcionalidad para asegurar procesos ecológicos. Y las áreas que están en verde son áreas con bajos valores de biodiversidad y contenidos de carbono, son áreas con menores restricciones ecológicas para iniciativas de biocombustibles y biolíquidos, y las cuales aún no necesitan evaluaciones. Ahora vamos con el proyecto Banco 2. Esto es una iniciativa que trabaja mediante la compensación de huella ambiental a través de una plataforma web para vincular a personas naturales y jurídicas, quienes compensan con dinero que llega directamente a las familias socias. Este es un modelo creado por CONER, Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, y operado por la Corporación Más Bosques. El periodo de ejecución fue desde el 2014 y aún está vigente, y el objetivo general es incentivar la conservación de los ecosistemas estratégicos del país a través del reconocimiento y la valoración por los servicios ambientales allí presentes. Los actores que pertenecen a este proyecto son Cormacarena, Ecopetrol, y como precursor de esta iniciativa está Cornare. Ahora, los objetivos de este proyecto es luchar contra el cambio climático y contra la pobreza, ayudar a mitigar y adaptarse al cambio climático, contribuir al desarrollo sostenible y al mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos dueños de los bosques, proteger y conservar la biodiversidad, generar reducciones de carbono cuantificables mediante créditos de carbono verificados. Entonces, para este proyecto se realizó un monitoreo y seguimiento de los compromisos adquiridos para la conservación. Adicionalmente, se identificó alternativas sostenibles con el ambiente y compatibles con los instrumentos de planificación existentes, y esto con el fin de generar cadenas productivas locales como una estrategia para la mitigación del cambio climático y conservación de ecosistemas boscosos relevantes del departamento del Meta. Dentro de los resultados tenemos la caracterización socioeconómica y ambiental para la priorización de familias con los ecosistemas más estratégicos y la vinculación de 100 familias campesinas en los municipios de Cubarral, El Castillo, El Calvario y Villavicencio, quienes serán las encargadas de proteger los bosques naturales. Estos bosques están identificados ya que protegen las diferentes fuentes hídricas
que abastecen las cuencas de los ríos Guatiquía y Ariari. Estas familias seleccionadas entonces reciben un pago mensual por protección y conservación de bosques, nacimientos, caños, quebradas y fauna existente en los predios. Dicho pago se realiza a través de un fondo ambiental operado por Más Bosques. Los medios de vida de la mayoría de la población de la Orinoquía dependen en gran parte del acceso a la tierra y los recursos naturales. Por lo tanto, este tipo de proyectos de mitigación centrados en la conservación de ecosistemas tendrán siempre un impacto sobre los medios de vida de la población y su capacidad de adaptación. Este proyecto además incentiva la conservación de bosques a través de oportunidades económicas como retribución y disminuye entonces la vulnerabilidad de las comunidades a través de la diversificación de sus fuentes de ingresos y reduce el riesgo climático para los recursos naturales a través de la valoración de los ecosistemas. Ahora bien, el proyecto de implementación de mecanismos de desarrollo limpio para la restauración forestal de corredores biológicos y productivos en los llanos orientales. Este proyecto se inició en el 2005, aún está vigente. Su objetivo general es contribuir a la recuperación y ampliación de los bosques, así como la movilidad de fauna y flora. Y participaron actores como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Fede Maderas y Organización La Primavera. Este proyecto pretende establecer un modelo de deforestación con fines comerciales y otro con regeneración natural asistida. La iniciativa cuenta con aproximadamente 28.000 hectáreas elegibles para forestar, de las cuales tienen plantadas 15.000 hectáreas. Y la zona de influencia es el municipio de La Primavera Vichada. Este proyecto tiene una relación con la adaptación y se basa en la consolidación de proyectos forestales sostenibles que garanticen la regulación hidrológica y conserve la biodiversidad. Ahora vamos a hablar de proyectos de gestión ambiental y desarrollo sostenible que pueden apoyar futuras estrategias de adaptación en la región. En este tema tenemos 5 proyectos de gestión ambiental y desarrollo sostenible, los cuales permiten a las comunidades y ecosistemas contribuir capacidades ante problemas específicos. El vínculo entre cambio climático y desarrollo sostenible radica en que dicho fenómeno impone barreras al desarrollo. De hecho, el desarrollo sostenible es uno de los factores claves de la mitigación y de adaptación. Por lo tanto, abordar el cambio climático debe ser entendido como un elemento integral de política de gestión ambiental y desarrollo sostenible. Por eso siempre se insiste en la incorporación de este tema como un eje transversal dentro de los instrumentos de planificación existentes. Entonces, el primer proyecto que tenemos es Ganadería Sostenible. Es un proyecto que nace en el 2010 y aún está vigente. Su objetivo es transformación ambiental y productiva de la ganadería para rehabilitar tierras degradadas, reestructurar ecológicamente paisajes agropecuarios, reducir la pobreza y aumentar la productividad. Los actores son Fedegan, CIPAF, The Nature Conservancy, Fondo de Acción, la Embajada Británica, el GEF, el World Bank Group, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura. Este proyecto nace como una propuesta de transformación ambiental y productiva de la ganadería para rehabilitar entonces las tierras degradadas y reestructurar ecológicamente paisajes a través de un pago por servicios ambientales y asistencia técnica para promover cambios en el uso de la tierra. Este proyecto además está enmarcado dentro del Plan Estratégico de la Ganadería, el PEGA 2019, y se consolida como una alianza ejemplar público-privada en el sector ganadero con el fin de promover el desarrollo sostenible y la mitigación al cambio climático. Los objetivos específicos son asistencia técnica para el establecimiento de sistemas silvopastoriles, pago por servicios ambientales o pago por mejora en el medio ambiente, y esto es debido a los cambios realizados en el uso de la tierra. Entonces el ganadero recibirá un pago por servicios ambientales
que será de hasta $6.500. Esto aplica para fincas pequeñas y medianas que estén ubicadas en las áreas que contempla el proyecto y que además tengan corredores de conectividad, y en fincas grandes son aquellas que estén ubicadas en corredores de conectividad. También entre los objetivos específicos es garantizar que el ganado tenga comida todo el año, aumentar la capacidad de carga de los potreros, producir más leche y más carne, mejorar la calidad de los suelos y las fuentes de agua y asegurar que la ganadería siga siendo un negocio sostenible en el largo plazo. Los resultados obtenidos hasta el momento son que se contó con la participación de 292 productores de la zona del Piedemonte, y la relación con la adaptación es que se promueve el cuidado de la biodiversidad a través de las prácticas ganaderas sostenibles, y entonces esto puede considerarse como adaptación basada en ecosistemas, porque la intención es aumentar las zonas de protección en los sistemas ganaderos, sumado a unas prácticas que involucren un cambio hacia diversificación de cultivos. Se utilicen diferentes pasturas y se mezclen con árboles o arbustos. La idea es generar unos sistemas agrosilvopastoriles y además una mayor capacidad de prestar diferentes servicios ecosistémicos, lo que por ende permite adquirir mayor capacidad de resistir los potenciales cambios del clima a futuro. La influencia de este proyecto es en los municipios de Cubarral, Acacías, Castilla la Nueva, El Castillo, El Dorado, Fuente de Oro, Granada, Pamal, San Carlos de Guaroa y San Martín. Ahora vamos a hablar del proyecto JEF, conservación de la biodiversidad en la zona de cultivo de palma de aceite. Este proyecto tiene un periodo de ejecución desde el 2013 hasta el 2017 y el objetivo general es contribuir a la conservación de la biodiversidad y a un manejo sostenible de los agroecosistemas palmeros mediante una mejor planificación y adopción de prácticas agroecológicas en los cultivos de palma y aceite en Colombia. Los núcleos beneficiados de este proyecto son 3: Hacienda La Cabaña, Manuelita y Unipalma. Los actores que están participando son JEF, Fedepalma, Cenipalma, el Instituto Alexander von Humboldt, WWF, Ministerios de Ambiente y Agricultura, el IDEAM, Parques Nacionales, 4 corporaciones autónomas regionales y 6 núcleos palmeros participantes. Y este proyecto surge porque gran parte de las más de 1.5 millones de hectáreas de palma de aceite que proyecta Fedepalma en los próximos 20 años sembrar sería en la región de la Orinoquía, por lo cual es de suma importancia contar con adecuados procesos de planificación y ordenamiento con criterios ecosistémicos para esta región del país. Los objetivos específicos que se plantean es una planificación y manejo ambiental adecuado de los sistemas palmeros, conservación y valoración de servicios ambientales en sistemas palmeros y usos y mercados diferenciados para productos que contribuyen a la biodiversidad. La relación que tiene este proyecto con la adaptación es que mejora la biodiversidad en agroecosistemas, mejora la resiliencia del mismo frente a potentes cambios en el clima y frente al esparcimiento de nuevas plagas como el cambio de la temperatura y precipitación. Ahora bien, el proyecto Planeación Ecorregional de las Sabanas de los Llanos dentro de las áreas de interés para la explotación petrolífera. Este proyecto se ejecutó desde el 2009 y ya finalizó, y el objetivo era identificar zonas prioritarias para la conservación de la biodiversidad. Los actores fueron la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia, The Nature Conservancy y el Instituto Alexander von Humboldt. Dentro de los resultados fue que se establecieron las líneas estratégicas para una planificación ecorregional de las sabanas de los llanos orientales, catalogadas como áreas de interés para la explotación petrolífera. Además, se establecieron zonas prioritarias para la conservación de las sabanas,
lo que va a asegurar un flujo de servicios ecosistémicos en el futuro, dominado por algunos de los escenarios de cambio climático. También se realizó un mapa que identifica zonas prioritarias para la conservación de la biodiversidad. La idea es que con estos resultados previos obtenidos ya se puede hacer una unificación de la información para el uso de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y las compañías petroleras y adopción en el ciclo de planeación de exploración de áreas. La relación que tiene este proyecto con adaptación es un claro ejemplo de posible adaptación basada en ecosistemas. La zonificación es un elemento clave en la adaptación al cambio climático. Tenemos otro proyecto, que es el Río Protegido Vita. Este proyecto inició en el 2014 y aún está vigente. El objetivo es elaboración de un diagnóstico del estado de salud del ecosistema que permita a su vez visualizar las amenazas y el grado de conservación del mismo. Los actores son el Instituto Alexander von Humboldt, la Fuerza Naval del Oriente, Parques Nacionales, el Fondo Mundial para la Naturaleza, la Gobernación del Bichada, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, Corporinoquia, y fundaciones ambientales como Orinoco, Palmarito y Omacha. Entonces, Corporinoquia realizó una inversión que fue para la caracterización y preservación de las especies y en proyectos de educación ambiental. Y el primer objetivo de los firmantes del acuerdo es entonces construir un plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del río Vita. Los resultados obtenidos en este proyecto son entonces la generación de esquemas para la toma de decisiones y la generación de acuerdos voluntarios que garanticen la sostenibilidad en el tiempo. Ahora, ¿por qué es importante proteger este río? Un río protegido es un lugar donde, mediante la investigación científica y los acuerdos sociales con quienes intervienen en el territorio, se mantiene la biodiversidad y las demás características del río. Ahora, según el subdirector científico del Instituto Alexander von Humboldt, Germán Andrade, dice que un río protegido es una novedosa figura ambiental, tan novedosa que no tiene antecedentes en el planeta ni reconocimiento jurídico en Colombia. Uno de los retos es pensar cómo formalizar esta iniciativa para que se vuelva vinculante y realmente opere como una figura de conservación. Entonces, bien, ¿cuál es la relación que tiene este proyecto con adaptación? Es la protección de las cuencas, ya que este es uno de los elementos más claves en la adaptación de los ecosistemas. El ciclo hídrico es uno de los que más se ve afectado por el cambio climático. Esto implica que la protección de una cuenca pueda generar tanto adaptación ante cambios graduales de los regímenes de precipitación como ante un aumento de la variabilidad intraanual del proceso hídrico. Tenemos también entonces el proyecto regional de negocios verdes Orinoquía. Este proyecto empezó en el 2015 y aún está vigente. Y el objetivo general es definir los lineamientos y proporcionar herramientas para la planificación y la toma de decisiones que permitan el desarrollo y el fomento de los negocios verdes y sostenibles, de acuerdo con las potencialidades y ventajas competitivas regionales, generando crecimiento económico y social y promoviendo la conservación de los recursos naturales. Los actores entonces son Corporinoquia, Cormacarena, GIZ, Unillanos y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ahora, algo que hay que tener en cuenta es que los negocios verdes se clasifican en 3 categorías: bienes y servicios sostenibles provenientes de recursos naturales, ecoproductos industriales y mercados de carbono relacionados con cambio climático, que este es mercado voluntario y mercado regulado. Los resultados de este proyecto fueron la consolidación del instrumento de adaptación basado en comunidades con el objeto de generar conocimiento y propender para una visión de desarrollo sostenible, y la creación de los nodos o ventanillas de negocios verdes que se establecen como grupos técnicos y de gestión al interior de las CARDs.
La relación con la adaptación es que los bienes y servicios con prácticas sostenibles se relacionan cuidando la base natural que los rodea. Mejorar dichas pausas implicaría la relación que tiene este proyecto con adaptación es que los bienes y servicios con prácticas sostenibles se relacionan cuidando la base natural que los rodea. Mejorar dichas pautas implicaría indirectamente el cuidado de los ecosistemas y la promoción de los servicios de estos, aumentando el nivel de la resiliencia ante los escenarios de cambio climático. A su vez, la diversificación de la economía y la generación de recursos en la región pueden potenciar sendas de desarrollo más resistentes a cambios en temperatura y precipitación. Ahora vamos a hablar sobre las investigaciones desarrolladas en impactos económicos del cambio climático en Colombia. Primero son los impactos económicos del cambio climático en Colombia en especies nativas y biocomercio. Este proyecto se desarrolló en 2015 y el objetivo general fue analizar el efecto que tiene el cambio climático sobre un conjunto de especies nativas de Colombia, medido en términos de pérdida o ganancia económica de las especies de biocomercio, algunas especies de manglares y un polinizador natural. Los actores que participaron en este proyecto es el Banco Interamericano de Desarrollo, el Departamento Nacional de Planeación, en el marco de los estudios regionales de la economía del cambio climático, EREC en América Latina y el Caribe, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL y CIA. En este proyecto se seleccionaron 17 especies y estas se dividieron en dos grupos. Un grupo que son las especies de uso directo y el otro las especies de uso indirecto. Este primer grupo son aquellas cuya explotación, aunque poco intensiva, es la fuente del servicio ecosistémico. De estas, 7 son fuentes de alimento como el borojón, 4 les tienen un uso cosmético como el achote y 8 tienen un uso medicinal o farmacéutico como el totumo. Ahora, las especies de uso indirecto son aquellas cuya conservación es necesaria para la obtención del servicio ecosistémico. Para la selección de estas especies se contó con la ayuda de criterio de expertos y personal del Instituto Alexander von Humboldt. En este caso se seleccionaron 4 especies de manglar y un polinizador. Entonces los resultados obtenidos específicamente en las regiones amazónicas y Orinoquía es un incremento en la precipitación, pero entonces esto va a beneficiar a las especies de uso directo, ya que van a tener una mayor superficie de área con aptitud climática, lo que implica un aumento en su valor económico. Totumo, yagua, pronto alivio y gualanday. Ahora, las más afectadas con el cambio climático son borojó, achote, añil, muña y bálsamo de Tolú. Estas 4 primeras presentan una pérdida de área apta a medida que avanza el tiempo, logrando entonces registrar pérdidas de hasta el 80% para finales del periodo 2070-2099. Ahora si revisamos, se encontró un balance positivo para las especies de uso frente al cambio climático para todos los escenarios. Las regiones donde estas especies en general se ven más favorecidas son Andina y Orinoquía. Ahora, otro de los resultados dentro de las medidas de adaptación que se proponen es generar protocolos de uso y manejo sostenibles de estas especies de biocomercio y para los casos en los cuales exista se debe revisar el futuro y el fortalecimiento de mercados para estas especies. Ahora vamos a hablar sobre los impactos económicos del cambio climático en Colombia, específicamente en el sector ganadero. Este proyecto se realizó en el 2015 y el objetivo general era analizar los impactos económicos del cambio climático sobre el sector ganadero de Colombia. Los actores fueron el BID, el DNP, EREC en América Latina y el Caribe, CEPAL y CIA. Para este proyecto se priorizaron 9 zonas, teniendo en cuenta 3 criterios: densidad ganadera, orientación de hato y superficie en pastos.
Se analizó entonces a través de la modelación computacional del efecto de los escenarios del cambio climático sobre la producción de biomasa de las pasturas y su posterior efecto sobre la producción de leche y carne. Los resultados que se obtuvieron entonces fueron en producción de materia seca por hectárea, esto quiere decir toneladas hectárea año, y con lo cual se estimó un consumo promedio por animal dependiendo de su edad y sexo, la capacidad de carga de cada una de las regiones priorizadas y finalmente la producción potencial de carne y leche. Entonces, dentro de los resultados tenemos, primero, en Antioquia, inicialmente se va a evidenciar un incremento en la producción de leche y carne hasta el año 2070, pero a partir de ahí decae drásticamente la producción. Esto es debido a que va a haber una disminución de la precipitación y un incremento en los periodos secos. Ahora, para los departamentos de Nariño, Caquetá, Casanare, Cundinamarca y Córdoba, estos realmente van a ser los más afectados y en la disminución de la producción de carne y leche. Y este efecto se explica por los cambios en la precipitación y en especial por la disminución de dicha precipitación en zonas como el altiplano, donde se concentra la producción de lechería especializada y donde los valores de precipitación son bajos. El aumento de la temperatura tiene en la mayoría de los casos un efecto positivo sobre la producción de la materia seca en los pastos y por lo tanto en la producción ganadera. No obstante, hay algunos valores elevados de temperatura máxima que sí pueden tener un efecto contraproducente en la producción de materia seca. Ahora, para los departamentos de Cesar, Meta y Guaviare, la disminución en la producción de leche y carne ya es a un nivel un poco más bajo. Dentro de este proyecto entonces se plantean algunas medidas de adaptación. Entre ellas está, por ejemplo, el ordenamiento de la producción bovina, buscando zonas con características ambientales y socioeconómicas más apropiadas para la intensificación de la producción. Se debe además un ajuste a la intensidad, frecuencia y momento de pastoreo de acuerdo a la cantidad y calidad de forraje ofertada. Se debe además hacer una rotación de pasturas con diferentes cultivos en arreglos agropastoriles o agrosilvopastoriles. Se deben además de implementar alternativas a las áreas para la reconversión de pasturas a otros usos de suelo. Se debe de fomentar el uso de pasturas con características deseables para cada región y conocer el estado de las alternativas de producción bovina sostenible y la demanda tecnológica para cada región para propiciar una gestión de investigación basada en resultados. Ahora vamos a seguir con este estudio que son impactos económicos del cambio climático en el sector pesquero. Se realizó igualmente en el 2015 y el objetivo general es estimar los impactos económicos del cambio climático sobre el sector pesquero. Los actores son el BID, DNP, EREC en América Latina y el Caribe, CEPAL y CIA. Este análisis se realizó en el litoral Pacífico y Caribe y para las cuencas de los ríos Magdalena, Orinoco y Amazonas. Entonces, se evaluó el cambio de la productividad en el sector pesquero a nivel regional y nacional y se evaluó para los escenarios de cambio climático contemplados por el IDEAM hasta el periodo 2100. Los resultados que se utilizaron fueron de información mensual y entonces esto lo que sugieren son que los impactos a nivel nacional, entendidos como el cambio promedio, reporta una disminución de los desembarcos totales del 5.3. Entonces, la actividad pesquera total en el litoral Pacífico y Caribe se vería afectada negativamente, cerca de un 7%. Esto se debe a que el cambio climático trae consigo en los ecosistemas cambios, lo que afecta la temperatura del mar, las corrientes oceánicas, así como el afloramiento cerca de la costa. Entonces, estos impactos podrían estar relacionados con el aumento de la temperatura del océano, ya que si la temperatura aumenta, el metabolismo de la especie se ve afectado, lo que lo puede llevar a que la especie migre a zonas con menores temperaturas. Esto también se observa como el atún va a reducir entre un 6.1 y un 9.6% y el recurso cadruma tendría también reducciones anuales promedio de los desembarcos cercanos al 9.9. Ahora, para la cuenca del Magdalena, los desembarcos totales de pescado presentan una reducción, específicamente Boca Chico, Bagre y Capaz, del 2.8, 3.5 y 0.6.
y estos resultados podrían estar relacionados con alteraciones en los caudales y el balance hídrico de las cuencas, producto de los cambios en la precipitación, lo que originaría cambios en la capacidad de reproducción de la especie. La magnitud de dichos cambios dependerá de la existencia de corredores de dispersión de los peces fácilmente influenciables por el hombre. También cabe resaltar que la cuenca del Orinoco va a presentar una disminución en los desembarcos y una pérdida en la productividad en el recurso agre entre el 3 y el 4%. Las medidas de mitigación que se presentan o se proponen en este estudio son promover programas educativos que aproximen a la población y la problemática del cambio climático, también recuperar y conservar ecosistemas estratégicos que provean servicios ambientales críticos, por ejemplo, la regulación hídrica, ampliar el sistema de áreas protegidas, promover la adaptación basada en comunidades, desarrollar mecanismos eficientes y sostenibles para la mejora en producción del sector y generar alternativas económicas para pescadores artesanales. Ahora, para finalizar, presentamos algunas conclusiones que sacamos a partir de los planes, programas y proyectos que revisamos en la región de la Orinoquía y los trabajos realizados sobre impactos en Colombia. Y lo que podemos sacar es que la adaptación se debe entender como un proceso de ajuste al clima real y sus efectos entonces deben darse tanto en sistemas humanos como en sistemas naturales, debido a que siempre se encuentra en una interrelación constante a nivel económico y cultural. También vale la pena resaltar que se puede evidenciar que existen medidas que crean sinergias y aportan co-beneficios, y estos están relacionados con la adaptación y la mitigación. Esta puede aumentar la relación costo-eficacia de las acciones y hacerlas más atractivas, especialmente para los posibles financiadores o otros agentes con capacidad de decisión. Ahora, la adaptación se debe entender que es la que aborda los impactos del cambio climático y la mitigación la que aborda las causas. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna duda pueden escribirme a mi correo. Estaré atenta